Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Simposio de Trasplante Renal sobre decisiones difíciles en los receptores de trasplante renal. Me gustaría decir, en primer lugar, que tanto como manifestación de mi compañera Eva Gabela como manifestaciones propias, que queremos agradecer a los organizadores la amable invitación a moderar esta mesa. Una mesa que, como veis, los temas son tremendamente interesantes, probablemente los más interesantes que estén hoy dentro de la mesa de trasplante renal, y para ello vamos a contar con tres excelentes ponentes, con protagonismo a nivel nacional e internacional, de todos conocidos, pero que lamentablemente van a tener solo 15 minutos, 15 minutes, para desarrollar la ponencia. Agradecería que se ciñeran al máximo a este tiempo para permitir después una mejor colaboración con la audiencia a la hora de hacer preguntas y mantener una discusión que yo creo que estos temas merecen la pena. Bueno, casi sin más, cedo la palabra a Eva Gabela. Eva. Buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar para ir bien con los tiempos. Vamos a empezar por el doctor Ignacio Revuelta, que todos conocéis, nefrólogo del Hospital Clínic de Barcelona, responsable del área de trasplante donante vivo en dicho hospital y con más de un centenar de publicaciones nacionales e internacionales. Y en los últimos años es uno de los grandes entusiastas de la puesta en marcha de la inteligencia artificial también aplicada a la nefrología. Gracias. Hola, hola. Sí, tengo las máquinas las tengo por ahí, pero además del hackathon también las tengo por aquí. A ver. Bueno, quería también agradecer a la sociedad y a la gente que ha preparado este programa tan intenso, el que cuente, pues, el que haya contado conmigo para repasar este tema que yo creo del cual es muy complejo y para mí yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos actualmente en el mundo del trasplante. Aquí tenéis mis conflictos. Y yo creo que el problema está en que el gran reto es que tenemos un porcentaje de población hipersensibilizada muy alta, está cerca del 10%, que es diferente de otros centros, pero que realmente es un reto y que no es fácil, ¿no? Y por eso el grupo de la SOT, el grupo Engage, estableció un grupo de trabajo para ver todo esto y un poco uno de los aspectos que han considerado como acción es un poco el tema de la temática de hoy, ¿no? Y es una temática porque, a pesar de que los resultados pueden llegar un poco a ser contradictorios y no tan esperados, sí que supone una mejora de mortalidad respecto a la otra opción, que es que dejar el paciente que esté en diálisis. No voy a entrar en modelos de asignación, de priorización, porque la charla va sobre qué hacer con los pacientes con DSA preformados y, como podéis saber, se pueden hacer diferentes estrategias para candidato que está en lista de espera antiguas. Me centraré en lo nuevo, tanto donante cadáver como donante vivo. Y en este caso un poco remarcar la experiencia que tiene A Coruña y nosotros, una experiencia ya que vamos adquiriendo cada vez mejores números y con unos porcentajes de supervivencia yo creo que bastante aceptables en una población que es muy complicada. Lo que eso sí tenemos que contar es que tenemos unas tasas de rechazo bastante elevadas. Destacar también que dentro del grupo de la sociedad estamos con un proyecto, un coordinar de saber exactamente qué hacer con estos pacientes y que esperemos el próximo año ya traer datos más concretos. Pero bueno, realmente empieza aquí la presentación, qué es lo nuevo, qué es lo que podemos hacer. Y aquí un poco, estas son las diferentes moléculas que se están trabajando ahora, todo el tema de la sensibilización a la hora del trasplante, como son muchas en desarrollo, la mayoría de ellas no van a llegar a ningún lado, como pasa siempre, pero sí que ya hay muchas que he preparado. Me voy a ceñir en como guión de esta presentación, en las cuales me parece muy significativa en este trabajo que se ha publicado, esta revisión hecha ahora hace muy poco, y esta figura de Stanley Jordan, en los cuales ven de los diferentes, dónde van a actuar en los diferentes actores de todo el tema de las células, anticuerpos, etcétera, ¿no? Pero es un poco que tengamos realmente lo que queremos hacer y cómo lo podemos conseguir. Empezamos e intentaré ir rápido porque el tiempo no da más. Empezamos pues, dentro de estas moléculas. El yaconidazolituzumab ha sido un poco discutido y entonces ha salido ahora uno humanizado
que es el Ibrutinib, que se ha testado ya en 12 pacientes altamente sensibilizados y un poco en este trabajo lo que llevan es que sí que tiene, efectivamente, produce una deplección de estas linfos B, pero que no termina de tener el resultado totalmente esperado, ¿no? Todos ya sabemos el Clazolizumab, sobre todo el grupo liderado por Jordan, que lleva mucho tiempo en el cerdo, empezando por el Claza, que al final el Claza, como vamos a ver aquí, es más el antialcalinosis, el ligando, y podemos ver en este trabajo del grupo de Stanley Jordan con Aslibo, en que podemos producir un descenso de todos los anticuerpos por dentro del trasplante con los diferentes MFIs, tanto de clase 1 o clase 2, que esto es muy importante, estos efectos mantenidos en el tiempo, que es uno de los, como veremos, uno de los grandes problemas de otras moléculas, y que todo esto va ayudado con un aumento de proporción de células reguladoras B y T. ¿Qué pasa con el tocilizumab? El tocilizumab ha fracasado en determinadas poblaciones, por lo menos en este trabajo de 13 pacientes sensibilizados, pero sí que lleva a incrementar significativamente estas night cells, los niveles de interleuquina 6, lo que tiene es un efecto marginal sobre estos anticuerpos. Con lo cual, lo que viene a decir este trabajo publicado y como concluyen es que, en principio, como monoterapia sobre los anticuerpos, sería cuestionado el uso de esta sola molécula. Y un poco este trabajo me va a reflejar un poco lo mismo, que no sería suficiente y que tenemos que adicionar, no utilizar monoterapia con otras moléculas. Y ahí es donde viene una cosa que probablemente vamos a tener que hacer en el futuro, ¿no? Ir combinándonos. Y en este caso, la combinación inicial que nos vamos encontrando junto con otras moléculas es la inhibición del proteasoma. Tenemos dos fármacos, el conocido el bortezomib, que todos conocemos anteriormente, y está pues, el carfilzomib, perdonad por los nombres, que también se está utilizando. Estos son modelos de un grupo que va haciendo trasplantes en primates, en los cuales se utilizan la dobilidad de este bloqueo de interleuquina 6 junto con los inhibidores del proteasoma. Son capaces de disminuir los anticuerpos. Lo que pasa es que hablan que esto habría que ver a largo plazo, que nos íbamos a encontrar, y sobre todo hacen otra vez lo que han dicho los anteriores, que lo que va a hacer es un efecto añadido a la monoterapia que podríamos estar haciendo en este caso con el carfilzomib. ¿Qué pasa con el Belataceb? Otro fármaco que llevamos hablando bastante, y es un Belataceb, también se está utilizando junto con, en este caso, el carfilzomib. Este trabaja en el mismo grupo con este modelo de trasplante que han realizando, y vemos que tiene un efecto sobre el cross-master TIBEP, y los anticuerpos, pues bueno, algo de efecto van haciendo. Parece que sí que hay una reducción significativa de estos DSAs. Lo que pasa es que la mayoría de los animales tratados, en este caso, iban a tener un repunte de los anticuerpos y de la respuesta humoral. También se está con otro fármaco que se está desarrollando ahora, que parece que tiene más prometedor, que es el ulizumab, que es otro nuevo bloqueante de la vía de coestimulación, en los cuales aquí parece que sí que hay un aumento, un porcentaje de respuesta, de reducción de los DSAs más significativo, y lo que viene es un poco decir lo mismo, que en principio que esta adicional o control continuado de esta respuesta inmunológica es necesaria, pero que no se conseguiría si no hiciéramos estas asociaciones de estos fármacos. Como podéis viendo, y vamos repasando los diferentes fármacos, no encontramos ninguno que sea y que es unas combinaciones, con lo cual hay otros, podemos encontrar otros que nos ayuden, pues sí. Ya sé que estáis esperando todos uno que tenéis en mente, pero bueno, empezamos por el daratumumab, es un fármaco que está de momento, y el setisumab, que son anticuerpos que bloquean el anti-CD38, en los cuales aquí ya tenemos un trabajo. Aquí vemos, una revisión donde hablan de dos trabajos que están publicados, tanto en riñón como en corazón, y lo que nos viene a decir es que sí, que hace un buen efecto a nivel de la respuesta humoral, pero por otro lado está haciendo un desbalance y hay problemas a nivel de la inmunidad celular, con lo cual vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el AIDS famoso? Podemos decir si el AIDS ha revolucionado un poco el mundo en este tipo, y en principio vemos que hay una respuesta del tratamiento que sí que va durando durante el tiempo respecto a esta producción de anticuerpos y que se va manteniendo, que es uno de los grandes problemas que hemos visto con otras estrategias. Y sobre todo importante es que se puede combinar con otros muchos. Probablemente lo que veremos en un futuro es empezar también a combinar el AIDS con otro tipo de fármacos, ¿no? Y como sabéis, a muchos de vosotros estáis participando en este clinical trial que se está haciendo a nivel europeo, y ya podemos incluso saber que hay un grupo que se hizo publicidad, que habían publicado ya un primer caso en España, que yo sepa, perdona si alguno lo habéis hecho anteriormente.
Para terminar, aquí no pongo datos, el eculizumab, un inhibidor, en principio se hicieron algún trabajo, en principio estos fármacos no parece que tuvieran tanta respuesta, con lo cual tampoco dentro de estos 15 minutos he querido hacer. Aquí podéis ver un poco lo que se está trabajando, estas 6 moléculas que se están utilizando, pero como podéis, ninguna tampoco viene a dar respuesta, con lo cual la pregunta es si podemos seguir trabajando algún tipo de esperanza, alguna cosa más. Con lo cual, una cosa que se está trabajando, que es la fotoaféresis, como veis es un tipo de aféresis especial, sobre todo es a nivel más también celular, pero obviamente va a combinar a nivel humoral, y que pudiera ser un trabajo que ya lleva más de 10 años que pudiera tener algún tipo de respuesta, y nosotros actualmente estamos trabajando en un ensayo clínico respecto al impacto de la fotoaféresis con el motivo con el cual nos atrae aquí. Pero una cosa importante y una cosa que nosotros tenemos una hipótesis es que, claro, si no podemos realmente controlar las células humorales o anticuerpos, pues bueno, controlemos dónde actúan, ¿no? Es un poco la protección del endotelio. Entonces nosotros, a través de una terapia basada en nanopartículas, pues lo que estamos buscando es bloquear los diferentes receptores donde actúan los anticuerpos para hacer bloqueo y evitar ese daño producido por esta respuesta oral. Para eso hemos tenido varios proyectos y estamos haciendo. Y todo está basado en este artículo que publicamos, que en pacientes desensibilizados vimos que sí que tenía un gran papel estas vesículas extracelulares, con lo cual daba pie a esta hipótesis que íbamos manteniendo. Y ya voy terminando. Siempre hemos hablado, parece que es mítico, parece que el trasplante hepatorenal parece que llega a la solución y parece que ahora que tiene menos necesidad del hígado podría ser una solución. Un poco para esta presentación he revisado nuestra serie de trasplantes hepatorrenales. De 114, 30 tenían problemas inmunológicos, por supuesto, ninguno se había hecho con este motivo, pero bueno, de estos 30 lo que es curioso es que había habido 9 rechazos renales, pero la mayoría de los rechazos eran en pacientes que tenían la prueba cruzada en negativa en el momento del trasplante y tienen buena función renal, con lo cual podría ser una opción. Y como bien ha dicho Eva, me fascina este mundo y yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Hay grupos como el Barcelona Supercomputational Center que ya están haciendo trabajos con moléculas de análisis computacionales para buscar qué impacto cómo puede hacer el desarrollo de nuevas moléculas, y nosotros actualmente también estamos trabajando en este sentido con diferentes grandes. Y un poco como para terminar, en principio yo creo que para mí es uno de los grandes challenges el trasplantar estos pacientes que luego nos vamos a encontrar con problemas si no lo hacemos bien. Que los modelos de alocación nacional, que no entro en ellos, están dando bastante éxito, pero como hemos revisado en el grupo hace un rato, no está del todo resuelto. Que las viejas estrategias que hemos utilizado nos han servido para ir avanzando, pero bueno, hay diferentes nuevas moléculas que han ido saliendo. Lo que pasa es que ellas, por lo menos en monoterapia, a largo plazo no nos dan la respuesta que necesitamos. Para mí, la protección del endotelio puede ser un camino a trabajar, al igual que utilizar las nuevas terapias tecnológicas. Con lo cual, el futuro va a depender de lo que hagamos hoy, de lo que hagamos en este presente, y siempre el hacer lo correcto está en cada día en el que vengamos a trabajar. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio, por ceñirte a los escasos minutos que tenemos de presentación. La siguiente ponente es Natalia Polanco, nefróloga del Hospital 12 de Octubre, amplia experiencia en trasplante y comunicadora donde las haya en diversos foros, tanto a nivel nacional como internacional, y nos va a presentar cómo abordamos el trasplante renal en caso de glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria. Y si recidiva, Natalia. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la organización por invitarme a hablar de esta entidad. Esto es lo políticamente correcto. La verdad es que cuando vi el tema dije, vaya, ha tocado un problema importante. Aviso a navegantes, si venís buscando respuestas, la verdad es que para mí este tema sigue teniendo muchísimas más preguntas que respuestas, así es que ya aviso, y de hecho he diseñado la charla de esta manera, planteando 4 preguntas que, bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de contestarla. Vamos a empezar por la primera, la más sencilla, y es si debemos incluir a los pacientes con focales y segmentarias primarias en lista de espera. Y bueno, yo creo que prácticamente todos lo tenemos claro, pero bueno, mi opinión lógicamente es que sí, pero bueno, yo soy nefróloga normal y corriente. Vamos a preguntar a los expertos, y las CADIGO de evaluación del receptor, pues lógicamente pues nos han dicho que sí, que no existe ninguna razón para contraindicar el trasplante en estos pacientes, aunque eso sí nos hacen la salvedad de que tenemos que informar al paciente del riesgo que existe y nosotros también lo tenemos que conocer. Bueno, pues vamos a informar al paciente
La primera información que le vamos a dar, la verdad es que a lo mejor no le va a dejar muy tranquilo, y es esta, que cuando nos ponemos a buscar en la literatura cuál es la incidencia de la recidiva de la focal y segmentaria, pues nos encontramos estas variabilidades, desde series que no llegan prácticamente al 7%, algunas que dicen que existen recidivas del más del 60%, por lo que, bueno, pues ponemos esa variabilidad, al paciente le damos una media, un 30%, y ya no le podemos decir poco más. En lo que vamos a poder ser mucho más concretos es en esto, lo sabemos todos, la recidiva de la focal y segmentaria primaria suele ser muy precoz, lo normal es que sea antes de los 3 primeros meses post-trasplante, y de hecho en uno de los últimos multicéntricos publicados por el Grupo Tango, la mediana de tiempo de recidiva era 1 mes y medio, que suele ser lo habitual. Y lo tercero, pues bueno, no son muy buenas noticias, pero es la realidad, y es que en caso de que exista esa recidiva, a pesar del tratamiento, esto va a implicar un peor pronóstico en el injerto, y lo que está escrito es que a los 5 años la supervivencia no llega al 50%. Por lo tanto, a la primera pregunta, yo creo que lo tenemos claro, sí vamos a incluir a este paciente en lista de espera. Pero estamos hablando del primer trasplante. La cosa a lo mejor cambia un poco, y aquí podemos tener un poco más de discusión. ¿Qué pasa cuando nos llega un paciente que ya ha perdido 1 o 2 injertos por recidiva de la enfermedad? En esta situación, pues bueno, ya sí le podemos decir al paciente que ahí el riesgo aumenta claramente. Estamos hablando de un 80 hasta un 100% de posibilidad de recidiva en caso que haya perdido 2 injertos, y bueno, pues desgraciadamente los riñones no son infinitos, algunos tenemos listas de espera muy engrosadas, y bueno, pues es una situación que puede dar un poquito más de complejidad a la hora de resolverla. De hecho, bueno, pues se hizo esta encuesta, es verdad que fueron nefrólogos pediátricos, y bueno, pues aunque como veis aquí el miedo principal de los nefrólogos es que el paciente al que vas a retrasplantar recibió el injerto y lo pierda, pues aún así la mayoría de la gente respondió que sí, que incluiría al paciente en lista de espera, aunque sí hacían salvedades. Algunos decían que obligarían al paciente a esperar un mínimo de tiempo de al menos 1 año, por eso de que la diálisis pueda quemar la enfermedad, y más de un 30% de los nefrólogos contestaron que solo ofertarían la posibilidad de trasplante de vivo. Por lo tanto, un poco más de controversia, y bueno, pues venga, volvemos a irnos a las CADIGO, que a lo mejor nos van a responder algo más concreto, pero bueno, pues la realidad es que tampoco nos van a ayudar mucho, porque lo que nos dicen básicamente es que esto va a aumentar mucho el riesgo de recidiva, y que lo tengamos en cuenta a la hora de plantear la posibilidad de entrar en lista de espera. La segunda pregunta sería si hay alguna forma de, ya que bueno, pues tenemos esta situación, si le vamos a poder acotar al paciente, a un paciente en particular, le vamos a poder decir algo más de su riesgo en particular de hacer la recidiva. La focal y segmentaria de recidiva tiene una particularidad que no comparte con otras glomerulopatías primarias, como la IgA o la membranosa, y es que no es subclínica. Cuando aparece con unas proteinurias masivas, el paciente hace hipoalbuminemia, en muchos casos una disminución muy significativa de la diuresis, y por lo tanto es fácil diagnosticarla. Yo creo que diagnosticamos prácticamente casi todas las recidivas de focales y segmentarias primarias. Por lo tanto, cuando uno se plantea que va a mirar los factores de riesgo, pues dice, pues si soy capaz de diagnosticarlos todos, seguro que no va a ser difícil. Pero, sin embargo, cuando se pone a leer, pues la verdad es que es un poquito decepcionante, porque la realidad es que la calidad de los trabajos es bastante baja. ¿Y esto por qué nos pasa? No porque no diagnostiquemos a todos los pacientes, sino porque el problema es que cataloguemos bien a los pacientes con focal y segmentaria. Ayer en una charla decía Ana Manonelles, que me gustó mucho el comentario, que la focal y segmentaria, más que un cajón desastre, es un desastre de cajón. Y es verdad que metemos ahí un montón de entidades que comparten una histología, pero que son muy diferentes. Están las primarias, las genéticas, las secundarias, y tenemos que saber diferenciarlas muy bien. Esto es muy fácil decirlo, no es tan fácil luego en la práctica clínica con el paciente que te viene sin datos de cómo fue su enfermedad primaria, pero sí que es muy importante que lo sepamos, porque sabemos, en esta revisión del grupo de Wetzel, sí que analizó de forma bastante estricta a los pacientes de su grupo que habían hecho el trasplante con una focal y segmentaria, y vieron que efectivamente los únicos que van a hacer recidivas son aquellos con una focal segmentaria primaria.
primaria o idiopática. Sé que, bueno, pues que las genéticas existe el phenotype, que también puede hacer recidiva, lo digo así un poco así porque la fisiopatología no es exactamente la misma, pero bueno, que casi podríamos decir que el riesgo elevado de recidiva va a ser en aquellos pacientes con focal segmentaria primaria. ¿Y qué características tienen estos pacientes? Bueno, pues hay algunas características clínicas que es importante que sepamos, que el paciente con una focal segmentaria va a debutar con un síndrome nefrótico, al contrario que los secundarios, que podrán tener proteinurias en rango nefrótico, pero no van a hacer hipoalbulinemia. Y a nivel histológico, aunque es verdad que está la limitación del tema de la microscopía electrónica, pero la focal segmentaria primaria va a tener una fusión pedicelar difusa, al contrario que las secundarias, que normalmente es una proliferación, o sea, una fusión pedicelar, perdón, más segmentaria. Una vez que ya tenemos al paciente en principio bien catalogado y ya sabemos que es una focal segmentaria primaria, hay algunas características clínicas que nos pueden ayudar a definir que además es un paciente de más riesgo todavía. En principio, se han estudiado y en las diferentes series hay diferentes resultados, algunas veces cosas contradictorias, como que hay más riesgo en los pacientes más jóvenes, en aquellos que entre la enfermedad renal cuando debutó y que llegara a diálisis en tiempos más cortos también más riesgo. Sí que parece que a más hipoalbulinemia, más riesgo de recidiva, y algo que no es discutido por nadie es que si ha recibido injertos anteriores, pues tienes más riesgo de recidiva. Hay otra serie de características histológicas, pero creo que esto está más, sobre todo, definido en grupos pediátricos. Y luego, pues bueno, no me voy a parar en el tema de los biomarcadores. A todos nos encantaría tener un biomarcador que pudiéramos analizar a nuestros pacientes y que dijéramos, este va a recidivar porque mira tú que tiene el anti-CD40 muy elevado, pero hoy por hoy no disponemos de ningún marcador, todos los estudios que se ha hecho, pero hasta donde yo sé no hay ningún biomarcador que sea útil y que podamos utilizarlo en la práctica clínica. Por lo tanto, fundamental categorizar bien a los pacientes. Repito que sé que es más fácil decirlo que luego hacerlo, pero saber que el que nos va a recidivar y el que tenemos que estar pendientes y cuidarlo es aquel paciente con una focal segmentaria primaria y que de todas las características, esas hipoalbulinemias severas y cuando han recibido injertos previos, son los pacientes que más riesgo van a tener. Así es que, bueno, pues ya tenemos a nuestro paciente catalogado. En principio, bueno, pues si tiene mucho riesgo de recidiva, podemos hacer algo por él. Hay algún tratamiento que podamos hacerle. Y, bueno, pues en esto la verdad es que yo he cambiado un poco mi perspectiva. Antiguamente en el New England me publicaban el Abatacept y yo me emocionaba. Ahora me he vuelto más incrédula, supongo que la edad y las decepciones. Y, bueno, pues ahora cada vez que leo algo veo ahí un poquitillo este sesgo de publicación que tenemos todos de contar solo nuestro éxito. Y, bueno, pues en el tema de los tratamientos preventivos, principalmente los más estudiados son dos. En primer lugar, la plasmaféresis, que la verdad es que creo que es algo que en algunos sitios se sigue utilizando, pero bueno, en relación de la plasmaféresis, prácticamente la verdad es que la mayoría de los estudios han sido negativos, no han visto diferencia, en especial el trabajo publicado en Transplantation por el grupo de Al-Asfar. En el 2018 era un número de 66 pacientes, que no es que sean muchos, pero hablando de este tema en particular es algo poco frecuente, y no vio ninguna diferencia reproduciendo resultados de trabajos anteriores. En el caso del rituximab, aquí está la cosa más discutida, porque hay trabajos en los dos sentidos. Se publicó por Fornoni hace ya años un trabajo que es verdad que no tenía grupo control. El grupo control que utilizaban es histórico, pero que sí que trataba a más de 40 pacientes con rituximab y el índice de recidiva que tuvieron fue bajo. Entonces, bueno, pues se sacó un poco la conclusión de que sí que se podía plantear la recomendación de aportar rituximab a los pacientes con riesgo, y de hecho nosotros en nuestro centro era una práctica habitual, y pues unos años después nos planteamos si realmente estábamos haciendo algo con esto. Como repito, a veces es difícil encontrar una N suficiente. Juntamos los pacientes de 4 centros y bueno, pues en total fueron 93 pacientes. Sí que fuimos muy estrictos con analizar solo los de verdad de riesgo, así es que solo cogimos aquellos pacientes que realmente sabíamos con ciencia cierta que habían debutado con un síndrome nefrótico completo, y
y los analizamos según habían o no recibido rituximab, y lo que vimos es que les diéramos rituximab preventivo o no, la incidencia de recidiva fue exactamente la misma. Por lo tanto, pues desgraciadamente, hoy por hoy, repito, pues no disponemos de una evidencia suficiente como para recomendar alguna estrategia de profilaxis de la recurrencia en este tipo de pacientes. Así es que pues ya llegamos a la situación final. Al paciente le hemos trasplantado y nos ha recidivado. Yo actualmente llevo la planta de hospitalización de trasplante y aunque bueno, pues mi cabeza intenta estar preparada cuando vimos cada una de estas situaciones, pues la realidad, supongo que la inmadurez que todavía tengo, paso una especie de duelo cada vez que veo la proteinuria en los pacientes y primero entro en una especie de negación de esto no puede estar pasando, luego me entra la tristeza absoluta, pero bueno, no soy tan mala profesional como esto puede parecer y al final digo, bueno, pues venga, esto es un reto nuevo, venga, vamos a por ello, y es así. La focalitis inventaria cuando recidiva sigue siendo un reto y el problema además es que no tenemos ensayos, no hay estudios randomizados, prospectivos, que tengan peso suficiente y además sabemos que cuando van mal pueden ir muy mal y vamos a perder el injerto, por lo que yo creo que nos ponemos nerviosos, empezamos con la plasmaféresis y si no funciona rápido empezamos con otros tratamientos y al final es difícil definir qué es lo que ha podido ir bien. Respecto a la plasmaféresis, hace unos años se publicó esta revisión sistemática, que lo mismo, las revisiones sistemáticas tienen la calidad de los trabajos que están analizando, todo eran series de casos y case report, pero bueno, juntaron un total de 423 pacientes con recidiva de focalitis inventaria que habían sido tratados con plasmaféresis y bueno, pues unas respuestas bastante buenas, en torno a algo más del 70% de los pacientes entraban en remisión, que es un porcentaje que es habitual ver en las series que analizan este tema. Y una cosa que yo creo que era interesante de este trabajo es que además nos aportaba las características de los pacientes que van a tener más posibilidad de hacer remisión, que serían principalmente un poco de perogrullo, pero bueno, que es aquellos pacientes que tienen proteinurias más bajas, analizaron, pusieron ahí el límite en los 7 gramos y luego que se establezca el tratamiento con plasmaféresis de forma más o menos precoz, que no se alargue más allá de 2 semanas. Esto es muy fácil cuando te hace la recidiva en el post-trasplante inmediato, no tanto cuando al paciente ya le has dado de alta y la recidiva la hace a lo mejor a los 4 meses, por lo que es importante que a ese paciente que das de alta le tengas avisado si aparecen edemas, empiezas a notar espuma en la orina, ven pronto a la consulta y hacerles un seguimiento durante los primeros meses más exhaustivo. ¿Qué pauta de plasmaféresis? Pues hay publicadas muchísimas en la literatura, cada uno ha publicado la suya, pero bueno, en este archiconocido trabajo de Cano, él estableció lo que llamó plasmaféresis intensiva, empezando pues la pauta habitual, mucho lo que está descrito, entre 8 12 sesiones, 3 veces a la semana, con un recambio más o menos de 1,5 volúmenes de plasma, y él lo que establecía era como una especie de tapering de plasmaféresis hasta los 9 meses. Otro problema que tenemos es que hay pacientes que se nos quedan plasmaféresis dependiente y entonces nos encontramos con que tenemos al paciente con plasmaféresis cada 10, 15 días porque en cuanto se las quitamos repunta la proteinuria y a veces da un poco miedo tener sometido al paciente a esta situación y hace muy poco se ha publicado esta revisión de 2 centros franceses en el que analizaban a 27 pacientes que estaban casi 2 años con plasmaféresis y aparte de decirnos que era efectivo, una respuesta que nos dieron es que el riesgo infeccioso era aceptablemente asumible. Respecto al rituximab, lo que os digo, difícil analizarlo porque muchas veces está mezclado con la plasmaféresis, pero en este trabajo del grupo francés analizaron solamente y trataron a los pacientes con plasmaféresis y solo metieron rituximab a aquellos pacientes que no respondieron a la plasmaféresis y se encontraron que fueron capaces de rescatar casi a un 50% de esos pacientes que no habían respondido a la plasmaféresis. Por lo tanto, pues parece que pudiera ser una alternativa. Por lo tanto, sin dar muchas noticias nuevas, ya os he dicho que no iba a responderos grandes preguntas, hoy por hoy, aparte de, pues van saliendo moléculas nuevas, salió la Batacep en su momento, luego se tiró abajo, ahora están planteando los anti-CD40, pero de momento lo que tenemos es rituximab, plasmaféresis y rituximab o combinado o uno primero y otro segundo.
Así es que, bueno, pues como conclusiones, insistir, la focalitis segmentaria es una entidad histológica, es importante que definamos cuáles son las primarias, porque esos son los pacientes que nos van a hacer la recidiva. Y bueno, pues que aunque la evidencia que tenemos respecto a los diferentes tratamientos está basado en los que hay publicado con una calidad pues, relativamente baja, pues hoy por hoy lo que podemos decir es que la plasmaferesis el rituximab es el tratamiento que daríamos a nuestros pacientes. Y esto es una esperanza que ha sido así un poco a lo mejor negativa en la esta, y es que bueno, pues yo espero que seguro que muchas mentes brillantes que hay en esta audiencia consigan convertir, me quedan unos 20 años de trabajo, de ahora que no me pongo especialmente contenta cuando sé que vamos a trasplantar a un paciente con una focalitis segmentaria. Yo estoy segura que en un futuro me pondré tan contenta como cuando trasplantamos a cualquier otro paciente. Muchísimas gracias. Perdón por pasarme. Muchas gracias, Natalia. Dr. Bhumik, it's a pleasure for us to introduce Dr. Bhumik. He works in the division of nephrology and dialysis at Medical University of Vienna. Transplant nephrology and immunology have been his principal areas of research. He has published a great number of publications about acute tumoral rejection, chronic tumoral rejection, and he participates in some of the most important clinical trials about it. Please, Dr. Bhumik. So thank you very much for this kind invitation to this meeting. So I speak a maximum of 3 words in Spanish, so I would like to speak in English. Should we treat chronic antibody-mediated rejection? That's a difficult question, I guess. Maybe some cornerstones to antibody-mediated rejection, ABMR. Okay, yeah, you can see. So it's relatively frequent. So it's estimated to be in 3 to 12% of kidney transplant recipients, especially in the late phase after transplantation. And there's a high clinical impact because ABMR is a risk factor for graft loss. And for example, in the DCAF study, there's a 10-fold increased risk of graft loss. And if you look or get into detail and look at the transplant losses, you see that ABMR in many studies is the dominant cause of loss. The costs are high. So there's one publication showing that the costs are a plus of $35,000 per patient per year over 2 years after diagnosis. This is due to the use of different treatments which are relatively expensive. And unfortunately, we have currently a very low level of evidence for the different types of treatment. So another point is that it becomes more complicated. Traditionally, we have this dichotomous view of rejection. So there's antibody-mediated rejection, and on the other hand, T-cell-mediated rejection, but the story is much more difficult. Now it has been shown that NK cells, natural killer cells, play a central role, and they can even be activated without antibodies, for example, by missing self-recognition using a repertoire of KIR receptors. And this has to be taken into account when treating rejection. So maybe NK cells are one of the major targets for a new treatment. And there are also other mechanisms like monocytes, macrophages, which could even recognize alloantigen, as has been shown in rodent models. But the standard of care, there's not a lot. So if you get into this publication by Shinstock and co-workers, this is an expert panel that has published the current view on treatment of antibody-mediated rejection. It's maybe a little bit easier in the early phase, acute antibody-mediated rejection. There we can use plasmapheresis with or without IVIG and even high-dose steroids, but it's difficult in late antibody-mediated rejection, especially in those rejections which are associated with de novo donor-specific antibodies. And the currently recommended treatment is just to optimize baseline immunosuppression, which means addition of steroids if you have a steroid-free regimen or increase in the target level of tacrolimus. That's not a lot.
And we should also evaluate and manage non-adherence according to this consensus. Other treatments like IVIG, plasmapheresis, or Ritux, or combinations of these treatments, they have such a low evidence that it cannot really be recommended in the late phase after transplantation. And of course, now it has increasingly been shown that the major finding in ABMR, microvascular inflammation, can be caused by a diversity of different molecular mechanisms. So there could be different scenarios. For example, the traditional view is that donor-specific antibodies play a role, and they can be detected in serum, but in many transplants you will not detect DSA and still have microvascular inflammation. It could be that there we have intragraft donor-specific antibody production, but it could also be that there's a primary role of NK cells. It could be that different types of mechanisms are involved, all together leading to this morphologic picture of cellular margination in the microvasculature, or it could even be other mechanisms we do not yet know. So ideally, we should have a treatment that specifically targets these different components in the process. And in theory, this is an example of or a listing of different types of treatment at different steps of B-cell activation. Antibody can be, for example, eliminated by apheresis or imlifidase, but also it might be important to interfere with the effects of antibodies on the endothelium, like inhibition of complement activation or other mechanisms, especially ADCC, which is triggered, for example, as I mentioned, by NK cells. But designing studies is difficult because if we choose a hard endpoint like transplant loss, we need a high number of patients, and this could be 300 to 500 for a study, which is not realistic. So we need surrogate endpoints, and they are still to be defined for the design of studies. And this is an example of a study from Vienna where we looked at the eGFR slope in the first year or the first 2 years and related the slope to transplant outcome over a period of 5 years. And what you can see, and this has been shown by other authors, that the change in the eGFR decline or slope by 1 milliliter per min is associated with an about 10% increased rate of graft loss in the future. And if you look at eGFR slope over 24 months, it's up to 30% increased risk of future graft loss. So eGFR slope is maybe one possible surrogate endpoint for studies. And these other studies we have for late antibody-mediated rejection. And I will mention some of them, and you see that few of them have been finished, some of them prematurely terminated, and usually the reason for this is low patient numbers and budgetary constraints. It's difficult to perform such studies, and for some studies it's even not known why a company has terminated prematurely, for example, in C1 inhibitor treatment. I want to mention this important study, the Triton trial, which is from here, 6 transplant units, a placebo-controlled phase 2b trial, evaluating a widely used treatment, IVIG and rituximab, treatment of late DSA-positive rejection. Unfortunately, they did not reach the number of patients originally planned, and this was due to budgetary constraints and a low patient recruitment, but I guess there's so much information in this study. For example, and I guess this is a major finding, that there was no impact on eGFR slope over time.
there was no impact on the MFI of the donor-specific antibodies, and there were also no effects or no visible effects on the results of follow-up biopsies. So this is an important study showing, in my opinion, that we should not use combined treatment with Rituxan and IVIG in late chronic antibody-mediated rejection. Another trial was performed in our center, the Bortejek trial, where we looked at bortezomib, which is a proteasome inhibitor, has already been mentioned in the first talk. We used 2 cycles versus placebo in 44 renal transplant recipients, and the primary endpoint was eGFR slope. So this study was powered to show a meaningful difference in eGFR slope in the first 2 years. And there were many secondary endpoints, but I guess this is convincing that there's absolutely no difference regarding eGFR slope between bortezomib and placebo. And there was, interestingly, even though this is a plasma cell targeting treatment, no impact on the MFIs of the DSAs. IL-6 receptor blockade is of interest, and there has been a study by Stan Jordan from Los Angeles suggesting that there could be a beneficial effect on graft survival and eGFR course, and also some reduction in DSA, MFI, and improvement of biopsy results. But this is uncontrolled, so we have to be careful interpreting this study. There are other reports, small sample sizes, uncontrolled observational studies, some showing stabilization of kidney function, some not, so it's unclear yet. And there's a multi-center trial now ongoing in Sweden where we have to await the results. Clazakizumab has already been mentioned as a desensitization strategy. Is also of interest in treatment of established ABMR, has a long half-life, relatively low dosage needed for complete neutralization of IL-6. Here we have performed the trial clazakizumab versus placebo in 20 patients, so this was a pilot trial. After 3 months, we performed the first follow-up biopsy, and then the study was opened and all patients received the treatment. The primary endpoint was safety and tolerability, because it's not clear what IL-6 blockade, what the toxicities, the potential toxicities are in addition to baseline immunosuppression. But there were also many secondary endpoints. But it's important to note that we had serious adverse events under clazakizumab, and this was severe rejection, severe infections like pneumonia, 1 pyelonephritis case, and ovarian abscess, 1 case of aseptic meningitis associated with Coxsackie virus. But I guess the major signal was diverticulitis in 2 patients, and 1 had even colon perforation and needed surgery. So this is a signal and has led to a reduction in the dose for a future trial I will shortly comment on. But the efficacy signals were of interest. There was some decrease in DSA, MFI, some improvement of molecular ABMR activity, removal of or decrease in C4D staining, and interestingly, and we did not expect that, some impact apparently on eGFR slope, but I want to mention that this study was not powered to show eGFR slope differences. So it could even be that this is by chance. And there's now this big trial, maybe you're aware of this trial, the IMAGINE trial underway, more than 80 sites in North America, Europe, and Australia, 350 patients to be included, a long follow-up of 5 years, and the primary endpoint is a hard endpoint, graft survival. Finally, I want to comment on an, in my opinion, very interesting concept, the use of CD38 antibodies, already mentioned in the first talk. We had a case of a patient who had a severe active chronic ABMR phenotype and at the same time a smoldering myeloma. So we thought it could be of interest to see what the CD38 antibody daratumumab would do. It's a kind of 2 birds with 1 stone. And it was really interesting to see
that there was indeed some stabilization of eGFR slope, a decrease in DSA, and this is, I guess, an interesting point, a removal of NK cells, which are also depleted by CD38 antibodies, and this, in my opinion, could be the major mechanism. So you can stain them in the kidneys, and in this kidney there was a lot of NK cells in the capillaries, and they were completely removed. There was a marked improvement in rejection activity, as shown here by molecular microscope diagnostics. So there was a change from a fully developed ABMR to a late-stage inactive ABMR, and this was also seen morphologically. So the MVI score was 3 and turned to 0 and 1 and 0 over time. So this was a long-term effect, very interesting. And after 3 months, there was an accumulation suddenly of CD3 positive cells. That's completely unclear what that means, but we had no dysfunction of the graft at this time, so no idea. And this has now led to this study, which is now ongoing at our center in Berlin and in Grenoble in France. Felzartamab is another CD38 antibody versus placebo in 20 patients. Again, primary endpoint is safety and tolerability, different secondary endpoints, a 12-month study with 2 follow-up biopsies. And this is now the status of the study. We had 23 patients screened and 13 are now included. Here should be 11, that's a mistake. 13 are under treatment, and we have 1 already finalized and 7 with a follow-up biopsy, and I can tell you it's really interesting what we see here, even though it's unblinded, so there's no unblinding yet, and we will see. So to summarize, ABMR is associated with adverse graft survival, so it's an important entity for us clinicians. There's currently no proven effective treatment, in particular for late ABMR, and unfortunately, Porteject and Triton were negative trials. There are some interesting concepts, IL-6 antagonism and maybe targeting CD38, we will see. At present, the level of evidence is low. We have only anecdotal case reports, case series, small prospective trials, and we should test new concepts in RCTs, well-designed RCTs, and for these RCTs, we need surrogate endpoints that accurately predict graft failure, but they are still not defined precisely. So thank you very much for your attention. Si os parece, venís aquí, os sentáis aquí, nosotros vamos allí. Dr. Bhumik, can you come here and we will do the questions, please. So, vamos aquí si quieres. No hay sillas. No, falta una. Qué lástima que solo fueran 15 minutos por ponente, ¿no? Pues yo creo que nos quedan tenemos muchas preguntas y si alguien se anima a preguntar primero, estupendo. Si no, yo le preguntaría a Ignacio Revuelta. Bueno, y ahora tenemos a un paciente que acude a la consulta, que está hipersensibilizado y que tiene un donante vivo. ¿Qué le recomendarías después de saber que la prueba cruzada por CDC es positiva, la citometría es positiva y tiene DSAs de 15.000 de MFI? Es muy fácil. Contestamos en inglés por nuestro compañero. Sí, por favor. He asked me about what is the attitude in potential living donor kidney transplant with positive cross-match and with DSA with MFI of 15,000. For me, it's not candidate to perform the transplant. I think we have to consider the pair change program. Probably is the best, but you have to understand what is the risk factor to perform the disease-cessation therapy. And in this case, I think there are a lot of risk factor to perform, and then probably since the
failed the desensitization in this case. Of course, we need to balance what is the other risk factor to stay the patient on dialysis, and then we have to consider what is the risk if you are not considering this transplant, and then if you are not, you have to consider IDES, for example, that now is availability in for all the centers, or combining probably with another antibodies, or monoclonal antibodies. More difficult. And if CDC was negative, you have another opinion? For me, the first approach is kidney donation at the first. And even if you don't find in 3 crossings, you have to consider the desensitization therapy. And no more than 3 crossings, I think, is at least to no more than 6 months or 9 months waiting, because the risk to develop any kind of problem on dialysis will be higher than the risk to use the desensitization therapy in this patient. Marta. No se oye. Hola, hola. Sí, Ahora sí. So thank you all for the talks. They were wonderful. And I want to ask Dr. Bhowmick a similar question to what you did before. What about your real life, your daily practice? What do you do with a patient now at the University of Vienna with ABMR, with or without DSA? I guess if they have DSA and they fulfill the criteria, you enter them in the clinical trial, and that's always hope. But what if they don't fulfill the clinical trial for whatever reason, or they don't have DSA? I guess this is the key question. So at the end, also at our unit, maybe you understand me better now. Yeah. We do not a lot in the late cases, so we optimize immunosuppression, try to evaluate adherence, and that's it. But fortunately now we have the situation that we have some trials ongoing, so we try to put all the patients into the trials. This is maybe for us an easier situation. Yeah? But what we are not doing late after transplantation is to perform apheresis. We do not use IVIG. We do not use Redux. Maybe what we have tried is tocilizumab, according to the Jordan protocol. This is a couple of years ago. Sometimes we had the impression it might be to some extent effective, but now we have the clazakizumab trial, so we do not need it anymore. And in the early cases, in the classical ABMR cases, which are very seldom, maybe in your center the same, with the exception of the pre-sensitized patients, we use immunoadsorption without any additional treatment. And in some very severe cases, we would try daratumumab. That's at the moment the situation. Natalia. Te pregunto en inglés para que... My English is not good. In Spanish, so sorry. A ver, Natalia, algo práctico. Si tienes un paciente, un trasplante que tiene enfermedad de vasa focal y segmentaria, y durante el primer post-trasplante, la primera proteinuria que haces tiene una proteinuria menor que no es de rango nefrótico, ¿ahí qué haces? ¿Te planteas esperar? ¿Te planteas biopsiar ya? ¿O empiezas ya tratamiento directamente? ¿Qué es lo que...? El planteamiento, son dudas que nos surgen en el día a día. Lo primero, tema de diuresis residual. Si el paciente tiene diuresis residual, la verdad es que lo ideal es acordarnos justo antes de trasplantarlo, de hacerle un cociente para saber cuál es el grado de diuresis de proteinuria con el que le estamos trasplantando. Y si va a hacer una recidiva, la proteinuria va a ir para arriba y te va a hacer hipoalbuminemia. El tema de entonces, con un solo dato de 2 gramos, no me pongo rápidamente a ponerle tratamiento, pero está claro que estás muy pendiente, sobre todo si al paciente lo has trasplantado con 1 gramo o estaba en anuria y entonces no tienes más datos.
El tema de la biopsia es un poquito más controvertido porque el problema es que posiblemente si tú haces la biopsia al paciente de forma inmediata, lo único que vayas a encontrar es nada. Te vas a encontrar el injerto completamente normal y no sé en vuestros centros, pero a mí la microscopía electrónica me llega cuando el paciente ya han pasado por lo menos 2 semanas y ha ido hacia un lado o hacia otro. Entonces, de hecho, nosotros muchas veces no biopsiamos. En un post-trasplante inmediato que el paciente empieza y claramente hace una proteinuria en rango nefrótico, se planta en 6-7 gramos con hipoalbuminemia, asumimos el diagnóstico de una recidiva de la focal segmentaria y empezamos tratamiento. Pues otra pregunta, Natalia. ¿Qué pasa cuando un paciente que tiene una glomerulitis segmentaria y focal, pues lleva mucho tiempo en lista de espera, no sale un donante, pero tiene un donante vivo relacionado? Pues con el donante vivo emparentado se lo paso a Esther, que es la que lleva de consulta de vivo y que... no. Es que está ahí, puede subir a responder. A ver, es verdad que clásicamente creo que casi en todas las glomerulopatías primarias se ha establecido que con el donante vivo van peor. Siempre ha quedado ahí como un factor de riesgo clásico, pero en particular en la focal segmentaria, lo primero, si estamos hablando de una genética, pues si el paciente tiene una alteración y el donante no, pues muy fácil, para adelante, porque no vamos a tener problemas. En el caso de que sea una primaria idiopática, la verdad es que hoy por hoy con los datos que tenemos, los pacientes hay en datos de registro en lo que no se ve claramente un aumento de recidiva, hay multicéntricos más recientes que tampoco ven una relación con que los donantes de vivo hagan más recidiva, y cuando se ha analizado ya no solo eso, sino la supervivencia, es que el vivo es el ideal y la supervivencia es incluso hasta igual o incluso mejor. Entonces, para adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Esto es muy... Bueno, Nacho, una pregunta. En un paciente que tiene anticuerpos donantes específicos, fijadores de complemento, en el protocolo en vuestro servicio, ¿empezáis tratamiento con eculizumab y cuánto tiempo lo mantenéis? Bueno, sorry, in English to my colleagues. She asked me about the use of eculizumab and with patients with antibodies blocking fixing the complement. We participate in the clinical trial about to use the system therapy with eculizumab. And this trial is to use plasma exchange with immunoglobulin as a center protocol. And then it was randomized at the moment of the transplant to one arm with eculizumab and the other one with continuing plasma exchange and immunoglobulin. Rituximab was prohibited to use. And then it failed the clinical trial. Was no differences between use eculizumab and maintaining plasma change and immunoglobulin. Then we are not using the eculizumab as the desensitization therapy, but we are not doing the analysis of the complement in the anti-HLA antibodies in all the patients. Probably it's a problem with our immunology department because we want, but it's not. But they say all the time that you don't need to use this because normally the MFI with an interim analysis with MFI over 8,000, you are considered as fixing the complement. Then you don't need to perform this test. Then for us, we are not considering the eculizumab. And if we have one DSA fixing the complement with MF5, we need to understand is this class 1 or class 2, because the successful desensitization is completely different in terms of the rebound of the DSAs after transplantation. Marta. So to both of you, Nacho and Gorg, do you think there is place for complement inhibitors in the treatment of acute, early, active ABMR? Again, a difficult question. We have, but not in the early phase, we have had a trial on a C1s inhibitor, which is an antibody
that completely inhibits classical complement activation very nicely, maybe more than C1 inhibitor. And the study was for 1 month in patients who had a very active phenotype, but late after transplantation. So maybe I cannot really answer your question directly. And then we had a follow-up biopsy after 1 month under complete complement blockade. So this was shown biochemically and was really complete, like a switch off. And it was interesting to see that there was absolutely no impact on microcirculation inflammation and no impact on molecular signatures in the molecular microscope. So after this, we all had the feeling complement inhibition might not be the thing which is effective. And it has been mentioned, eculizumab in the trials was not effective, actually. So maybe it would be interesting to go to C3 at another step of complement activation, which is maybe more fundamental then. But to my knowledge, there's not much data out at present. I totally agree. When we use in this the clinical trial, I commented, we was allowed to use eculizumab in the arm. They are keeping the plasma change and immunoglobulin. And we have developed one patient with early antibody-mediated rejection, and we use eculizumab, and the response was completely crazy, with a very good result in renal function. But the problem is in the long-term follow-up. That is like it's good for today, and it's not good for the later. I think you need something to do at this early moment, and then you think you have to save the moment. Probably is a good option to use eculizumab, but you have to think not after all what do we have to do in the long-term follow-up, because probably the use of this drug for the long-term follow-up is like he said, is diagnosed. But for example, for today it's good, but you need to think another options for the other days. So maybe a bridge for the next road. Bueno, pues gracias a todos. Estamos en hora y bueno, yo solo lo que veo es que realmente tendremos que repetir en unos años esta misma sesión porque probablemente tengamos datos nuevos, resultados de los ensayos clínicos que hay en marcha, de los análisis de las moléculas que se están estudiando en la focalis segmentaria y bueno, pues nada, os esperamos dentro de unos años para hablar sobre el mismo tema. Muchas gracias.